Que el Señor bendiga a los jóvenes, también bendiga a toda la congregación. Y en este día donde estamos recordando la Navidad, por lo menos con la decoración, el Señor puso en mi corazón hablar de lo que le esperaba a este niño que nacía en Belén. Tenía que pagar un alto precio y llegar a la cruz. Y yo quiero hablar acerca de la cruz. Un pasaje muy conocido, pero que el Señor durante estos días habló directamente a mi corazón porque como que me sentí en falta por lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que cada uno en esta mañana se ponga de frente a lo que Dios le va a comunicar y tome una decisión para ver cómo está su vida espiritual. Todos alguna vez escuchamos, y por qué no decir que nada es gratis. Todo tiene un precio. Aún cuando recibimos un regalo, la palabra lo dice, es un regalo, pero ese regalo nos compromete, porque un día tenemos que devolver esa gentileza, un día tenemos que devolver esa atención que hemos recibido. Y ya no es un regalo, es un compromiso. Y la vida encierra muchas situaciones así. Y seguir a Cristo también tiene un costo. Y hoy quiero hablar acerca del costo de seguir a Cristo. Y vamos a abrir en Lucas capítulo 9 y leer del 57 al 62. Y dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Parece que este trozo de la palabra de Dios hoy ya no debía existir. Parecería que es algo del tiempo pasado. Parecería que ya pasó mucho tiempo para que este texto en el 2020 lo podamos poner en práctica. Porque aquí dice varias cosas el Señor. En primer lugar, pone condiciones, hay demandas, hay requisitos. Y en Lucas capítulo 14, en este mismo libro, en el versículo 25 al 27, dice el evangelista lo siguiente: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es duro, ¿no? Es difícil. Son palabras de Jesús. El que ama más a sus seres queridos, madre, padre, esposa, hijos, aún su propia vida, dice: no puede ser mi discípulo. Quiere decir que hay condiciones y hay demandas y hay requisitos. Y si alguno quiere seguir al Señor, tiene que saber del orden de estas cosas. Tiene que saber de la prioridad que tiene el Señor en todos los ambientes de nuestra vida, y especialmente familiar. Y uno dice: ¿y en estos tiempos también? Y en estos tiempos también. Aunque parezca mentira, tenemos que nosotros estar dispuestos a renunciar a nuestros seres queridos por servir al Señor, porque primero está Él. Y saben que este requisito llamó la atención aún a sus discípulos, y vino
en determinado momento un escriba corriendo y le dijo, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y el Señor le repite estas cosas. Yo no sé si ese escriba le siguió, porque la demanda y los requisitos eran muchos y eran muy fuertes, muy cercanos a su familia. Pero él tenía que tomar una decisión. En otra ocasión nos podemos preguntar cuándo nosotros debemos tomar la cruz. Y en Lucas 9:23 dice la palabra del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primera cosa, tome su cruz cada día y sígame. No es tomar la cruz un domingo en la mañana, no es tomar la cruz en un horario de culto, no es tomar la cruz en determinado momento, es cada día. Cada día cuando yo me levanto, tengo que tener la cruz de Cristo frente a mí, porque eso encierra muchas cosas y me va a ayudar a vivir el resto del día, de la semana, del mes, del año y de la vida. Pero hay un requisito antes y dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Ya no hacer lo que a mí me gusta, ya no hacer lo que yo prefiero, ya no hacer lo que a mí me da placer, ya no hacer lo que mi vida, mi cuerpo está necesitando. Por supuesto que en la vida nosotros tenemos muchas situaciones que tenemos que tomar decisiones, pero siempre lo tenemos que hacer con la cruz de Cristo enfrente. Siempre lo tenemos que hacer buscando la voluntad de Dios. Siempre lo tenemos que hacer mirando al Señor Jesucristo y buscando su voluntad y obedeciendo sus mandamientos. En otra versión dice, tiene que olvidarse de hacer lo que uno desea. Eso es negarse a sí mismo. Es olvidarse de uno y poner la vida en las manos del Señor, para que Él haga lo que realmente quiere. También tenemos el ejemplo de los pescadores. En Mateo capítulo 4, 20 y 22, dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Saben que fue una decisión inmediata, fue una decisión rápida, repentina. No tuvieron que decir, bueno, lo voy a pensar y luego voy a ver qué decisión tomo. Dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Después el Señor vio a otros dos hermanos, hijo de Jacobo, de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y dice que al instante dejaron las redes y abandonaron a su padre, que era el dueño de la empresa pesquera, y siguieron a Jesús. Saben que esas son decisiones que están en la palabra de Dios y que nos muestran que no hay lugar a dudas, no hay lugar a titubeo, no hay lugar a postergaciones, no hay lugar a decir, bueno, voy a ver qué hago. El Señor necesita decisiones concretas, rápidas, instantáneas, para que nosotros podamos seguirle y cumplir su voluntad. En tercer lugar, ¿qué significa tomar la cruz? Vimos que es renuncia. Renuncia a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Renunciar a todo el ambiente familiar y tener a Cristo como primero. Y saben que aquellos que hace años predicamos el Evangelio, hemos vivido momentos que teníamos que tomar una decisión. A veces yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y yo dejaba a mi esposa con los 4 hijos y me iba con la carpa. Y años después mi señora me lo recuerda. Y yo por adentro mío digo, tomé la cruz de Cristo. Porque puse el Evangelio antes que mi esposa, mis hijos, mi padre, mi madre y demás. Y ahí está la bendición, porque después de un tiempo uno se da cuenta de la bendición que Dios arroja sobre la vida. Y uno en el momento quizás piensa que está haciendo o está desatendiendo las necesidades básicas de la familia,
no está desatendiendo, está cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque el Señor quiere que sobre todas las cosas lo tengamos a Él. Y siempre procuremos hacer su voluntad. Claro que hay que pagar un costo. Claro que hay que dejar muchas veces por servir al Señor seres queridos y demás. Pero a veces la propia vida, dejar la comodidad, dejar lo que uno realmente quiere y salir al campo de batalla. Pero está la recompensa, que lo vamos a ver más adelante. Quiere decir que tomar la cruz de Cristo significa renuncia, significa negarse a sí mismo y significa tomar la cruz cada día. También tomar la cruz significa sacrificio. Cuando vinieron estos, que era una multitud, pero el Señor se dirigió a unos pocos y le dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, tienen que saber que no tienen comodidad. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Olvídense de la comodidad, olvídense del confort. Y hoy, gracias a Dios, todos tenemos confort, tenemos comodidad, tenemos vehículos, tenemos medios de transporte, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción cuando hace frío, tenemos todo el confort que necesitamos. ¿Está mal? No, no está mal. Pero aún cuando el Señor quiere algo de nosotros y debemos renunciar a esas cosas, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Porque sobre todas las cosas está la voluntad del Señor. Sobre todas las cosas está cargar y llevar la cruz de Cristo. Otro aspecto que significa tomar la cruz de Cristo es humillación. Dice en Marcos 15, 17 al 19, que en un momento determinado, dice, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve el rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puestos de rodillas le hacían reverencias. Era una burla. La ropa que lo vistieron, la corona de espinas, le escupieron el rostro. Y saben que tomar la cruz de Cristo es humillación. Estamos en medio de una sociedad completamente contraria a las ordenanzas del Señor Jesucristo, a las demandas del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser agentes, ser embajadores en nombre del Señor. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir esas burlas quizás en medio del grupo donde trabajamos, en medio del vecindario donde vivimos, en medio aún de la familia que tenemos, que algunos no comparten, no están de acuerdo con el Evangelio y la palabra del Señor. Y tenemos que soportarlo, porque si el Señor lo soportó por amor a nosotros, nosotros lo tenemos que hacer por amor a Él. En otro aspecto significa la cruz de Cristo un compromiso. En Hebreos capítulo 11, voy a poner dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Me refiero al Antiguo Testamento porque voy a poner a Moisés. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eligió eso Moisés, ser maltratado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, la burla de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Saben que la cruz de Cristo nos lleva a comprometernos, nos lleva a tomar esta cruz y como un compromiso llevarlo adelante cualquiera sea la situación. Y aquí Moisés tomó esta decisión, eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo actúas frente al mundo, frente a la sociedad? ¿Te identificas con la cruz de Cristo? ¿O por no pasar por burlas y persecuciones o desplantes o desprecios, te acomodas con el mundo?
¿Cómo está tu vida? Aquí Moisés tomó una determinación. Prefirió ser vituperado, prefirió ser burlado, prefirió ser perseguido, pero eligió estar con el pueblo de Dios, que disfrutar de los deleites temporales del pecado. El otro ejemplo no lo tenemos en pantalla, pero es el de Daniel. Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, dice en el capítulo 1, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse. Estaba en medio de una sociedad completamente contraria, una cultura contraria, un idioma diferente, costumbres distintas. Pero él se propuso no contaminarse, se propuso respetar a Dios. Y lo mismo pasó con sus compañeros, con Sadrac, Misac y Abednego. En determinado momento, cuando el rey de Babilonia levanta una estatua y manda a todos que se arrodillen y la honren, estos 3 varones no se arrodillaron. Y le dijeron al rey, mira rey, tenemos un Dios que nos puede salvar del horno de fuego, pero aún si no lo hace, tampoco nos vamos a arrodillar. Eso habla de valor, eso habla de compromiso, eso habla de convicción, eso habla de 3 varones que se podían haber arrodillado físicamente, aunque su corazón no lo haga, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque se iban a identificar con el resto. Y ellos se habían propuesto no contaminarse, se habían propuesto honrar al Señor, se habían propuesto servirle y tenían que pagar un alto precio porque les esperaba el horno de fuego ardiendo. Hermanos, tenemos la cruz de Cristo delante de nosotros y somos invitados a cargar con la cruz de Cristo. Para nosotros la vida eterna es gratis, pero alguien pagó el precio. Nada es gratis, decíamos al principio, y ese precio lo pagó el Señor Jesucristo. Dando su vida en la cruz, este niño que nació, nació para morir. Este niño que nació para cargar la cruz. Este niño que nació, lo hizo por amor a ti y a mí. Y yo el otro ejemplo que pongo del Nuevo Testamento es el del apóstol Pablo. Filipenses 3, 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No le interesaba nada de los logros que había tenido el apóstol Pablo. Y vaya que tenía logros, era un hombre preparado, era un intelectual, era un conocedor de las leyes romanas, de las escrituras también. Antes de conocer a Cristo perseguía a la iglesia, quiere decir que tenía ciertas convicciones personales, pero renunció a todo, hasta su propia vida, porque se dedicó a fundar iglesias, a llevar el Evangelio a Europa, Asia y diferentes lugares, plantando iglesias, constituyendo ancianos, cargando con la cruz de Cristo. Y cuando leemos 1 Corintios 11 vemos todos los momentos que vivió Pablo, fueron tremendos, muy difíciles, pero siempre fiel al llamado del Señor. ¿Cuán lejos estoy yo? No sé cómo estás tú, pero cuán lejos estoy yo de cumplir lo que Pablo cumplió mientras estuvo en la vida. Tomar la cruz es también amar. Si saludás al que te saluda y amás al que te ama, ¿qué haces de más? Dice la Biblia. Tenés que amar al que no te ama y saludar al que no te saluda. El Señor en el Sermón del Monte dice, amad a vuestros enemigos. Qué difícil que es. Pero lo ordena Él. Porque si amamos al que nos ama, no hacemos nada de más. Los pecadores hacen lo mismo. Pero nosotros somos llamados a llevar una vida distinta, diferente, agradar al Señor sobre todas las cosas. Quiere decir que tomar la cruz es amor, porque Él lo que demostró en la cruz fue amor por cada uno de nosotros. Tomar la cruz también es perdonar.
¿Cuántas cosas tienes dentro de tu corazón que aún no has solucionado? ¿Cuántas cosas quizás están encerradas en lo íntimo de tu ser que aún no has superado porque no has perdonado? Siempre recuerdas una y otra vez a fulano, a mengano, un familiar, un amigo, un vecino que te hizo algo y quedó grabado allí, quedó escondido. ¿Sabes que tenés que perdonar? Jesús lo demostró en la cruz. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese perdón aún está vigente hoy. Si alguno se acerca a la cruz de Cristo es perdonado. Si reconoce sus pecados, confiesa su vida, el Señor le perdona porque le ama. El Señor no aprueba lo que hacemos, pero nos ama y quiere enderezar nuestra embarcación, nuestra vida, nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Él quiere ordenarnos, encaminarnos y Él nos perdona. Y dice Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. ¿De qué manera nos perdonó Cristo? ¿Recuerdan cuando Pedro niega a Jesús? Y después Jesús va hasta el mar de Galilea a encontrarse con Pedro. Y lejos de reprocharle la actitud que tuvo este discípulo antes de ir a la cruz del Calvario, que le negó 3 veces, va y le dice, Pedro, ¿me amas? Y por 3 veces le pregunta lo mismo. Y la última vez Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y el Señor es así. No te reprocha, no te recrimina, solamente te pregunta, ¿me amas? Y si lo amas, tienes que perdonar. Así como Cristo te perdonó. Quizás tengas algún conocido, algún semejante, algún amigo, no sé, alguna persona que todavía guardas cosas en tu corazón. Perdona, porque te vas a liberar tú y vas a ser de bendición para el otro. Y eso es tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo también es proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. 1 Corintios capítulo 9, 16 dice eso. Para el apóstol Pablo era un impuesto. Tenía que pagarlo, cumplirlo, obedecerlo y proclamarlo. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Yo puedo decir lo mismo, tú puedes decir lo mismo, porque siempre hay oportunidades, siempre el momento es propicio para anunciar el Evangelio, y más en estos tiempos tan difíciles, donde la gente está depresiva, está encerrada, hay mucha angustia, hay mucha preocupación por las cosas que vendrán, por lo que está pasando con este COVID-19. Tenemos que proclamar el Evangelio. Y hay mucha gente que se está preguntando si Dios realmente existe o no existe, si hay un más allá o no lo hay. Comenzando de las altas autoridades que uno ha escuchado en algún programa televisivo de este presidente que hoy falleció, en un momento determinado le dice al periodista, no sé si hay Dios, no sé si hay Dios. Y ahí hay una duda, ahí hay una oportunidad, ahí hay un momento para llevar el Evangelio, para proclamar este glorioso mensaje. En cuarto lugar, tomar la cruz es victoria. Conocemos todo el pasaje de Romanos 8, 37 al 39. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nadie nos podrá separar del amor de Dios. En Él somos más que vencedores. Tenemos victoria en la cruz de Cristo. Siempre tendremos victoria. Tendremos también, cuando tomamos la cruz de Cristo, libertad. Porque dice Juan 8, 32, y la verdad os hará libres. Hoy hay mucha gente que es esclava del pecado. Nosotros somos esclavos de Jesucristo
Y si bien somos esclavos de un amo glorioso como el Señor, somos libres, porque tenemos condición de tomar decisiones, tenemos condición de seguir a Jesús, que nos da libertad, porque hay mucha gente que piensa que los hijos de Dios, los que vamos a la iglesia, estamos atados a ciertos dogmas, a ciertos mandamientos, y que no podemos hacer otra cosa. Sí tenemos mandamientos, sí tenemos ordenanzas, sí tenemos requisitos como estos, sí tenemos demandas, pero estamos libres. Porque la libertad que el pecador cree que tiene no es tal, porque está atado a vicios, al alcohol, al tabaco, al juego de azar, aún a los juegos de computadora, aún a la pornografía. Hay gente que no puede deshacerse de eso. Tiene como un vicio, tiene como una adicción. Y no quiero incluir el celular, aquellos que son adictos al celular. Están atados, están esclavizados, no tienen libertad. Son capaces de morirse si no tienen eso. Y saben que los hijos de Dios somos libres. Y saben que es una libertad buena, es una libertad sana, es una libertad de valores, es una libertad de principios, es la libertad que nos da la palabra de Dios. Y en último lugar, tomar la cruz trae recompensa. Aquel que deja madre, padre, esposa, hijos, por mi causa, dice, recibirá 100 veces más de lo que dejó. Hay recompensa. Y el Señor es consciente de esto. Y nosotros también tenemos que formar conciencia de esta verdad que está en la Escritura, Lucas 18, 29 y 30. Quiere decir que nosotros tenemos premios, tenemos recompensas. No tenemos que sentirnos como que estamos obligados a cumplir estas demandas y estos requisitos. Hay bendición, hermanos. Hay prosperidad espiritual, personal, familiar, laboral, en todos los órdenes que usted quiera. Tome la cruz, siga al Señor y va a tener buenos resultados. Eso está garantizado. La cruz de Cristo, esa sangre derramada en ese madero, nos trae salvación. Salvación de muchas cosas. Primero, de nuestros pecados. Segundo, de la esclavitud del pecado. Tercero, de la condenación eterna. Y como si todo eso fuera poco, nos regala una vida eterna con Cristo Jesús. Eso es tomar la cruz. Y si alguno en esta mañana no ha tomado la cruz de Cristo y no ha considerado este premio, porque es un premio, es un regalo de Dios, porque en Él encontramos amor, perdón, salvación, recompensa y vida eterna. ¿Qué más? Les invito para que en esta mañana, que nos vamos a acercar a los símbolos y recordar la muerte de Cristo, también podamos pensar en tomar la cruz de Cristo como lo dice la palabra, renunciando hasta nuestra propia vida y tomar la cruz cada día y poder agradar al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.